Mi esposo gay me dejó por una mujer de 25, pero cuando se volvió violento y me demandó por custodia de nuestros hijos, la corte lo destruyó, y nunca vio venir lo que le quitaron. Tengo 42 años, trabajo en administración de un hospital, y hace como un año y medio mi esposo de 10 años me dejó por una mujer de 25. Sé cómo suena eso. Ya sabes, el típico drama de divorcio gay donde uno se va con alguien más joven, pero la cosa es que la historia tiene tantos giros que todavía me cuesta procesarla toda. Supongo que debería empezar por el principio, aunque no estoy seguro de cuándo fue realmente el principio, si cuando nos casamos o cuando las cosas empezaron a ponerse raras, pero voy a empezar por ese día en marzo del año pasado, cuando Simon me soltó la bomba mientras yo estaba literalmente poniéndome los zapatos para ir a un evento de trabajo. Simon y yo nos conocimos hace como 14 años. Nos casamos después de 4 años de novios, y teníamos 2 hijos, Julian que ahora tiene 12 y Trevor que tiene 11. Los adoptamos cuando eran bebés, con un año de diferencia, y básicamente toda nuestra vida adulta juntos había sido construir esta familia. No voy a mentir y decir que todo era perfecto, porque no lo era. Simon siempre fue medio intenso emocionalmente, tipo que si tenía un mal día en el trabajo, necesitaba como 3 horas de atención completa para procesarlo, y yo soy más del estilo callado. Prefiero pensar las cosas solo y seguir adelante. Eso causaba roces, ya sabes. Él decía que yo era frío y distante. Yo decía que él era demasiado dramático. Las típicas peleas de pareja que nunca parecen resolverse del todo, pero tampoco son suficientes para dejarlo todo. Entonces, ese día de marzo, era un jueves creo, o tal vez miércoles, no importa, pero tenía que ir a una cena de beneficencia del hospital donde trabajo, porque soy parte del comité organizador y literalmente no podía faltar. Estaba buscando mi corbata azul, la que me hace ver menos cadavérico bajo las luces fluorescentes, y Simon entró al cuarto con esa cara que pone cuando va a decir algo importante. Ya sabes esa cara, todos la tienen. Cuando te miran de cierta manera, y sabes que viene algo heavy, me dijo, tenemos que hablar. Y yo pensé que iba a ser otra conversación sobre que necesitábamos pasar más tiempo juntos o que yo no lo escuchaba lo suficiente, las quejas usuales. Pero no, lo que dijo fue, me voy a ir de la casa. Conocí a alguien más. Me quedé ahí parado con la corbata en la mano como idiota, durante lo que probablemente fueron solo 5 segundos, pero se sintieron como una hora, procesando lo que acababa de escuchar. Y lo raro es que mi primera reacción no fue llorar ni gritar, fue más como, ok, esto está pasando, necesito entender los detalles. Le pregunté quién era, y me dijo que se llamaba Rachel, que tenía 25 años, que la conoció en el gimnasio hace como 3 meses y que se habían estado viendo. Me dijo todo eso con una calma casi clínica, tipo estaba reportando el clima, y yo seguía ahí procesando y pensando, espera, ¿25 años? Eso es casi la mitad de nuestra edad. ¿Y 3 meses? ¿Llevas 3 meses engañándome y recién me lo dices ahora? Le pregunté qué iba a pasar con los niños, y me dijo que obviamente tendríamos custodia compartida, que él iba a conseguir un apartamento cerca, que esto no tenía que ser feo ni complicado si yo cooperaba. Esa palabra, cooperaba, me hizo enojar más que todo lo demás porque implicaba que yo era el que tenía que ajustarme a su decisión de destruir nuestra familia. Pero no le grité, no le tiré nada. Simplemente le dije, ok, si eso es lo que quieres, entonces supongo que vamos a tener que empezar los trámites del divorcio, y él se quedó mirándome como esperando que yo explotara o algo, pero yo ya iba tarde a la cena, entonces agarré mi saco y me fui. En el auto, camino al evento estaba medio en shock, manejando en automático, y cuando llegué y vi a Roger, mi compañero de trabajo que es básicamente mi único amigo cercano ahí, tenía que contarle, pero estábamos en medio del salón lleno de gente, entonces le mandé un mensaje que decía, no te lo vas a creer, acabo de ser abandonado por un hombre de 45 años que se largó con una veinteañera. Literalmente soy un cliché viviente, jajaja. Lo escribí con ese tono sarcástico porque así manejo yo las cosas, con humor negro, y le di enviar sin fijarme bien en el nombre del contacto porque estaba distraído saludando a gente. 5 minutos después, me vibra el teléfono, y veo que le había mandado el mensaje a Simon, en vez de a Roger, y Simon me había respondido, esto no es gracioso, esto es serio, deberías estar devastado. Eso me pareció tan absurdo que casi me río ahí en medio de la cena, tipo, el tipo me acaba de dejar y ahora está enojado porque no estoy suficientemente triste. Pero no le respondí,
porque estaba en modo trabajo y necesitaba mantener la compostura. Cuando llegué a casa como a las 11 de la noche, Simon todavía estaba despierto esperándome, sentado en el sofá de la sala con cara de que había estado rumiando cosas por horas. Me dijo que había estado pensando y que no se iba a ir de la casa, que yo era el que tenía que irme si estaba tan tranquilo con todo esto, y yo le dije, espera, ¿qué? Tú eres el que quiere el divorcio, tú eres el que tiene una amante, ¿por qué me iría yo? Se paró del sofá y empezó a caminar en círculos, y puedo decir ahora mirando hacia atrás que esa fue la primera vez que me dio medio miedo, porque tenía esa energía frenética que nunca le había visto antes. Me gritaba que yo era un robot sin emociones, que cualquier persona normal estaría llorando o rogándole que se quedara, que mi falta de reacción probaba que nunca lo había amado de verdad. Y yo estaba cansado, tipo había sido un día larguísimo. Entonces le dije algo como, Simon, son casi las 12 de la noche, los niños están durmiendo arriba. No voy a tener esta conversación ahora. Y él me interrumpió y me dijo, ¿ves? Esto es exactamente el problema, nunca quieres hablar de nada importante. Las siguientes semanas fueron básicamente una versión extraña del limbo, donde los dos vivíamos en la misma casa, pero apenas nos hablábamos. Simon seguía viendo a Rachel. Eso estaba claro porque salía todas las noches después de cenar y volvía tarde. Y yo empecé a buscar abogados de divorcio y a investigar cómo funcionaba la custodia en nuestro estado. Julian y Trevor notaban que algo estaba raro. Obviamente, no son tontos, pero todavía no les habíamos dicho nada oficial porque Simon insistía en que teníamos que encontrar el momento perfecto, lo cual me parecía ridículo, pero bueno, no iba a ser yo el que les dijera sin su padre presente. Un martes en la noche, como a mediados de abril, supongo, estaba preparando la cena cuando Simon llegó más temprano de lo normal y se veía mal, tipo había estado llorando. Se sentó en la mesa de la cocina, mientras yo cortaba verduras, y me dijo que Rachel estaba volviéndose muy intensa, que quería que él dejara todo y se mudara con ella inmediatamente, que hablaba de matrimonio y de tener hijos propios, y que él se estaba dando cuenta de que tal vez había cometido un error. No dije nada, solo seguí cortando zanahorias, y él me preguntó, ¿no vas a decir nada? Y yo le respondí, no sé qué quieres que diga, Simon, tú tomaste tu decisión. Esa noche fue la primera vez que se puso violento. Estábamos discutiendo, otra vez sobre mi supuesta falta de emociones, y yo dije algo como, no puedo obligarme a sentir cosas que no siento. Si ya no te amo es porque tú mataste eso con tus decisiones. Y él cruzó la cocina en 2 pasos y me dio una cachetada que me giró la cara. Me quedé congelado con la mano en la mejilla, sintiendo cómo me ardía la piel, y él también se quedó congelado mirando su propia mano como si no pudiera creer lo que acababa de hacer. Se disculpó inmediatamente. Me dijo que nunca había hecho algo así, que estaba muy estresado, todas las excusas clásicas, y yo solo le dije, si vuelves a tocarme, llamo a la policía. Y me fui a dormir a la habitación de huéspedes donde había estado durmiendo desde que anunció que se iba. Las cosas con Rachel aparentemente siguieron deteriorándose, porque Simon empezó a llegar a casa más seguido y en peor estado emocional. Una noche incluso llamó a Julián, que en ese momento tenía como 11 años, casi 12, y le soltó toda esta historia de cómo los adultos cometen errores, y a veces el amor es complicado, y Julián vino conmigo después todo confundido, preguntando por qué papá estaba llorando por teléfono. Ahí fue cuando decidí que teníamos que sentarnos con los niños y explicarles que nos estábamos divorciando, porque no podíamos seguir manteniendo este teatro donde todos pretendíamos que todo estaba bien. Se los dijimos un sábado por la mañana, los dos juntos, sentados en la sala. Julián hizo muchas preguntas, tipo, ¿nos vamos a tener que mudar? ¿Vamos a seguir siendo una familia? ¿Fue por algo que nosotros hicimos? Todas las cosas que preguntan los niños en estas situaciones y que te rompen el corazón porque sabes que su mundo se está desmoronando y no hay forma de arreglarlo. Trevor, que siempre ha sido más callado y sensible, no dijo nada durante toda la conversación, solo se quedó sentado abrazando un cojín, y cuando terminamos de hablar se fue a su cuarto, y no salió por el resto del día. Simon intentó reconciliarse conmigo como 2 semanas después. Rachel aparentemente lo había dejado definitivamente. O él la había dejado a ella. Nunca me quedó claro cuál de los dos terminó las cosas. Pero el punto es que llegó una noche con flores, que es algo que nunca había hecho en todos nuestros años juntos, y me dijo que había sido un idiota, que quería que volviéramos a intentarlo, que iríamos a terapia de parejas, lo que fuera necesario.
Y yo lo miré ahí parado en la entrada con su ramo de rosas compradas en la gasolinera y sentí absolutamente nada, tipo cero. Ni enojo, ni tristeza, ni tentación de decir que sí, solo cansancio y ganas de que todo terminara ya. Le dije que no, que lo que había entre nosotros estaba definitivamente muerto y que necesitábamos seguir adelante con el divorcio de manera civilizada por el bien de los niños. Él tiró las flores al piso, literal las aventó, y me dijo que me iba a arrepentir, que iba a pelear por todo, por la casa, por custodia completa de los niños, que iba a asegurarse de que yo terminara sin nada. Y ahí fue cuando algo en mí finalmente se rompió un poco, porque amenazar con quitarme a mis hijos cruzó una línea que no se podía descruzar. Le dije que se fuera de la casa esa misma noche, que se llevara lo que necesitara pero que no podía seguir viviendo ahí con nosotros, y sorprendentemente se fue, creo que porque en el fondo sabía que había perdido cualquier oportunidad de arreglar las cosas. Los siguientes meses fueron un desastre burocrático de papeles legales y abogados caros y visitas supervisadas. Simon empezó a faltar a sus días de recoger a los niños de la escuela, lo cual me ponía furioso porque los dejaba esperando ahí afuera sin saber si iba a aparecer o no. Una vez Trevor me llamó llorando a las 4 de la tarde porque llevaban una hora esperando y su papá no contestaba el teléfono, y cuando finalmente logré contactar a Simon, me dijo que se le había olvidado porque estaba ocupado, como si olvidarte de tus hijos fuera algo normal y aceptable. Encontré un apartamento de 3 cuartos, como a 15 minutos de la casa original, cerca de la escuela de los niños, para que no tuvieran que cambiar de colegio, y empecé el proceso de mudarme con Julian y Trevor. Le avisé a Simon que nos íbamos a ir en 2 semanas y que él podía quedarse con la casa si tanto la quería, porque honestamente solo quería salir de ahí y empezar de cero en un lugar donde no todo me recordara los últimos 10 años. Él me dijo que estaba siendo dramático y que estaba usando a los niños como arma, lo cual era irónico viniendo del tipo que literalmente me había amenazado con pelear por custodia completa por despecho. La mudanza fue en un sábado de agosto, hacía un calor horrible, y Julian y Trevor me ayudaron a empacar sus cosas y cargar cajas al camión de renta. Trevor preguntó si podíamos llevar el perro, que se llamaba Max, y que técnicamente era de todos, pero que Simon nunca le prestaba atención, y yo le dije que sí, que Max venía con nosotros porque era parte de la familia. Simon apareció justo cuando estábamos terminando de cargar el camión, y tuvo el descaro de decirme que estaba cometiendo un error, que los niños necesitaban estabilidad y que sacarlos de su casa no era lo mejor para ellos, y yo tuve que contenerme para no decirle que la única inestabilidad en sus vidas era él. Pasaron como 2 meses relativamente tranquilos en el nuevo apartamento. Los niños se adaptaron mejor de lo que esperaba, decoramos sus cuartos, establecimos nuevas rutinas, y honestamente empezaba a sentir que podíamos estar bien los tres solos. Pero entonces Simon decidió que era buena idea volver con Rachel, o ella volvió con él, no sé, y los trajo a cenar un domingo cuando le tocaba tener a los niños, sin avisarme antes. Sin preparar a Julián y Trevor, solo llegó con ella y se la presentó como su novia como si nada. Julián me llamó desde el baño del restaurante y me dijo: «Papá, la mujer por la que nos papá los dejó está aquí sentada en nuestra mesa, ¿qué hago?». Y yo no sabía qué decirle porque por un lado quería ir hasta allá y sacar a Simón del restaurante a gritos, pero por otro lado sabía que eso solo empeoraría las cosas. Los niños volvieron esa noche confundidos y molestos. Trevor especialmente estaba enojado en una forma que nunca lo había visto, gritando que odiaba a su papá y que nunca más quería verlo. Intenté calmarlo, explicarle que la situación era complicada y que su papá los amaba aunque estuviera tomando decisiones cuestionables, pero él solo lloraba y decía que si su papá realmente los amara, nunca habría destrozado la familia por una extraña. Y no sabía qué responder a eso porque técnicamente tenía razón, ¿no? Aunque no es algo que le puedas decir a tu hijo de 11 años sobre su otro padre. Fue como una semana después, cuando Simón me mandó un mensaje largo diciendo que iba a pelear por custodia primaria, que tenía evidencia de que yo era mentalmente inestable y que estaba manipulando a los niños en su contra. Me reí cuando lo leí porque era tan absurdamente falso que no podía ni tomarme en serio, pero mi abogada me dijo que tenía que documentar todo, guardar todos los mensajes, todas las veces que Simon faltó a recoger a los niños, todas las decisiones erráticas que había tomado, porque según ella, estos casos se podían poner feos si el otro lado mentía lo suficiente. La audiencia de custodia fue en noviembre, hace como 6 meses ahora que lo pienso.
Tuvimos que ir los dos con nuestros abogados frente a una jueza que se veía como si hubiera escuchado esta misma historia 1000 veces antes y estuviera cansada de todo. El abogado de Simon trató de pintarme como un padre frío y distante que no se involucraba emocionalmente con sus hijos, usando el hecho de que no lloré cuando Simon anunció el divorcio como evidencia de que algo estaba mal conmigo. Mi abogada presentó toda la documentación de las veces que Simon no apareció a buscar a los niños, los mensajes amenazantes. Incluso trajo a los maestros de Julián y Trevor, que testificaron que los niños siempre llegaban bien cuidados y que yo estaba muy involucrado en su educación y vida escolar. La jueza escuchó todo con esa cara neutral que tienen los jueces, haciendo preguntas de vez en cuando, y al final dictaminó custodia primaria para mí con visitas supervisadas para Simon hasta que pudiera demostrar estabilidad. Simon explotó, ahí mismo en la corte, gritando que era injusto, que el sistema estaba en mi contra, hasta que el guardia de seguridad tuvo que pedirle que se calmara. Salí de ahí sintiendo una mezcla extraña de alivio y tristeza, porque había ganado sí, pero también significaba que mis hijos tenían un padre, que había peleado por ellos solo por ego, y no porque realmente pensara en lo que era mejor para ellos. Simón empezó a ir a las visitas supervisadas, que eran en un centro donde había alguien observando para asegurarse de que todo estuviera bien. Los primeros meses fueron raros, los niños volvían sin decir mucho sobre cómo había ido. Pero con el tiempo creo que Simon empezó a darse cuenta de lo que había perdido porque mandó una carta larga, tipo como 5 páginas escritas a mano, disculpándose por todo, admitiendo que había sido egoísta y destructivo, que había dejado que su crisis de mediana edad destruyera lo que habíamos construido. No le respondí la carta, no porque siguiera enojado necesariamente, sino porque no había nada que decir que cambiara lo que había pasado. Ya estábamos divorciados oficialmente. El divorcio se finalizó como en febrero de este año, creo, y yo había seguido adelante con mi vida. Julián y Trevor están bien ahora. Tienen sus días malos, obviamente. Días donde preguntan por qué las cosas no pueden ser como antes, pero en general se han adaptado a la nueva normalidad. Julián incluso me dijo hace poco que prefiere cómo son las cosas ahora, que la casa se siente más tranquila, y eso me partió el corazón un poco porque significaba que habían estado viviendo con toda esa tensión por años, sin que yo me diera cuenta completamente de cuánto les afectaba. Yo estoy bien también, supongo. No estoy saliendo con nadie, ni creo que vaya a hacerlo pronto, porque honestamente estoy agotado de las relaciones, y solo quiero enfocarme en ser un buen padre y en mantener esta estabilidad que tanto trabajo nos costó construir. Veces veo a Simon cuando viene a las visitas supervisadas, que ahora son cada 2 fines de semana, y siento algo parecido a lástima más que enojo, porque se ve envejecido y cansado y creo que finalmente entiende lo que hizo, pero es demasiado tarde para arreglarlo. La semana pasada Trevor me preguntó si algún día voy a perdonar a su papá, y le dije la verdad, que no lo sé, que el perdón es complicado, y que a veces lo mejor que puedes hacer es simplemente dejar ir el enojo y seguir adelante sin necesariamente perdonar. Se quedó pensando un momento y luego dijo, «Está bien, papá. Igual estoy bien aquí contigo y Julián, y eso fue suficiente por ahora, supongo».